Ve a www.adamacademia.com/personalidad y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán. Y esto, o sea, la pregunta también sería la misma. Que don Jairo cristiano, para usted musulmán. Vale. Lo primero que a mí me... Bueno, yo nací en una familia musulmana, con lo que eso implica, lo bueno y lo malo. Durante una época no creí en Dios y luego digamos que conocí el Islam de una manera más ya académica, ¿no? Y si te tuviera que decir el por qué me costaría, pero lo primero que te diría es que el concepto del Islam, o sea, a mí me apela racionalmente y espiritualmente. Islam, como quizás ya sabréis, es un estado, ¿vale? No es el nombre entre comillas de una religión, ¿vale? Es el estado de estar entregado a Dios. Y eso para mí desde un principio tenía como mucho sentido, en el aspecto de que un ismo como judaísmo o hinduismo parecen ser conceptos vinculados a una persona o a un territorio, mientras que el estado de entrega a Dios para mí es universal en el más amplio sentido de la palabra. Y hay personas, y esto es reconocido por el Corán, de diferentes contextos históricos que a ojo desnudo te parecerían diferentes religiones, pero se les reconoce como que están en un estado de Islam, ¿no? De entrega a Dios. E incluso fundadores de diferentes religiones de la tradición judeocristiana, lo que se nos dice es que originalmente su mensaje era el mismo, era un mensaje de entrega a Dios y de una vida moral, ¿no? Otra cosa por la que el Islam digamos que me llamó la atención de manera definitiva es porque al menos para mí me daba una explicación coherente de un problema que me preocupaba mucho, que era la diversidad de las religiones, ¿no? Es decir, la idea de que los humanos tenemos como una intuición natural que nos lleva hacia Dios. Y todos los verdaderos profetas de Dios confirmaron esa naturaleza, ¿no? Y digamos que después de estos profetas son las personas las que, bueno, pues crean instituciones, crean ídolos, santos desde la perspectiva islámica, ¿no? El culto a ancestros y van de nuevo corrompiendo la religión natural, ¿no? Hasta que viene otro profeta y la recupera, ¿no? Otra cosa que me llamó mucho la atención del Islam es la autoidentidad que el Corán tiene de sí mismo, ¿vale? Y esto es, para entenderlo, yo leí sobre varias religiones, ¿no? Digamos, o tradiciones, y para entenderlo tiene que ser comparado a otras religiones. Por ejemplo, el hecho de que el Corán claramente dice, este libro viene de Dios, ¿vale? Parece una tontería, pero hay libros que están compuestos por material escrito por personas que luego se declararon como escritura, ¿vale? Pero aquí tienes una escritura que declara que el autor es Dios, que quien lo recibe se llama Muhammad, que el ángel que lo transmite se llama Gabriel, que ha sido revelado en árabe. Todo esto está expresamente explicado en el Corán, que ha sido revelado gradualmente a fin de fortalecer al profeta durante su misión, que esta es la última revelación y Muhammad es el último de los profetas, que Dios lo preservará. Es decir, el hecho de que la escritura sea clara en decir todas estas cosas, sin necesidad de que luego vengan otros y lo establezcan a través de debates y concilios y cosas, para mí eso era muy significativo. Y el propio hecho de que la escritura fue fijada por el fundador. La narrativa del Corán es que el Corán es el último libro de Dios y confirma las escrituras anteriores, pero asimismo ya no habrá otro profeta posterior, ¿no? Y será preservada, ¿no? Entonces, el hecho de que el propio profeta en vida lo haya enseñado a miles de personas y se haya quedado fijado sin que haya debates o canonización posterior, para mí es muy importante. Y de hecho el propio fundador expandió, entre comillas, la religión por toda Arabia. Y lo que esto implica es que tienes a decenas de miles de personas practicándola en esa forma en la que el fundador lo enseñó. E insisto, esto para entenderlo lo tienes que comparar quizás con tradiciones anteriores en las que el personaje queda enterrado en la historia y luego son personas las que empiezan a crear varias versiones y a debatir entre sí hasta que alguna de esas versiones triunfa, ¿no? Y ya acabó. Otra cosa que me llamó mucho la atención del Islam es que las creencias básicas, la creencia en Dios, y la creencia en que Dios ha revelado, ¿no? Digamos, o ha enviado profetas, y la creencia en que responderemos por nuestras acciones, están muy claramente explícitas en la escritura. Hasta el punto de que digamos que no hay ningún pie para el debate acerca de esto, ¿vale? Que, de nuevo, a la luz de otras tradiciones sí que
creo que esto es importante tenerlo en cuenta, la claridad, ¿no? Digamos, de la escritura. El hecho de que es racional el mensaje del Corán justifica la existencia de Dios, el hecho de que es un Dios único, puedes estar de acuerdo o no con los argumentos que usa, ¿no? La posibilidad de que haya resurrección, la necesidad en cuanto a la justicia divina de que haya un ajuste de cuentas y una resurrección. Y una cosa del Corán que para mí es definitiva o es muy distintiva es cómo censura y critica o se opone a las personas que siguen ciegamente lo que se les ha enseñado. Y de hecho lo que llamamos fe aquí en Occidente, que es la creencia en algo no demostrable, justamente es un pecado para nosotros, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ya termino. Otra cosa que me llama mucho la atención del Corán es, técnicamente, si la idea es entregarse a Dios, eso es lo que Dios juzgará, ¿no? Digamos, de las personas. Y esto lo que implica es que habrá personas que forman parte de la tradición judía, de la tradición cristiana o de otras tradiciones que crean en Dios, que no crean en el Corán porque no les llegó información suficiente, pero aún así Dios les valora en su contexto y eso implica que puedan ser salvados como personas que se entregaron a Dios, ¿no? Eso es algo del mensaje del Corán que para mí es tan sumamente lógico. El hecho de que, de hecho, el Corán condena un poco, ¿no?, la actitud que tuvieron algunos judíos por haber convertido su religión en una cuestión étnica. Mientras que lo que Dios dice en el Corán es, o sea, que no tenéis que ser o judíos o cristianos o miembros de una denominación de estas para salvaros, sino que quien se entregue a Dios y haya hecho el bien será valorado por Dios, ¿no? Obviamente quiero dejar claro que desde la perspectiva islámica, si tú crees en Dios y tienes una religión y te llega otra verdad y la rechazas, eso te excluye, ¿vale? Pero si no has rechazado ninguna verdad, personas de distintas tradiciones pueden salvarse, siempre y cuando no hayan rechazado ninguna verdad. Y eso para mí es muy lógico, porque convierte la religión de Dios en una religión propiamente de Dios y no una cultura local o geográfica. Creo que he dicho a grandes trazos un poco lo que a mí particularmente me ha hecho el Islam distintivo. Ve a www.adamacademia.com/personalidad y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán.